Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Es, la verdad, un auténtico placer abrir las puertas a esta inmersión donde, tomamos montañas de información, conceptos densos o debates académicos y los convertimos en un mapa claro y transitable para quienes nos escuchan. Totalmente. Hoy tenemos por delante una misión que nos toca de cerca a todos, porque vamos a explorar cómo la educación moderna está por fin intentando escapar de esa memorización pasiva que tantos hemos sufrido en nuestras propias carnes. Sí, esa que todos conocemos bien. Exacto. El objetivo de hoy es entender cómo se prepara realmente a los individuos para el mundo exterior y, lo que es el verdadero reto, cómo garantizar que absolutamente nadie se quede atrás en todo este proceso. Y, a ver, para no hablar desde la mera opinión, hoy nos apoyamos en un trabajo académico sumamente riguroso y exhaustivo. Se trata del documento titulado Método del caso, aprendizaje basado en proyectos, estrategias didácticas inclusoras. Un título denso, ¿eh? Un poco, sí. Es un texto elaborado por José Guillermo Filippone Kaplonch para la Universidad Nebrija y, fue publicado en el año 2015. Eso es. Lo fascinante de esta obra no es solo que disecciona metodologías de vanguardia, sino que funciona casi como un manual de supervivencia para entender qué debe ocurrir dentro de un aula para que lo que se aprende allí tenga algún tipo de valor fuera de ella. Ese es exactamente el propósito de nuestra inmersión de hoy. Ofrecer a nuestra audiencia una brújula definitiva para navegar por estas famosas metodologías activas. Hablaremos a fondo del método del caso y del aprendizaje orientado a proyectos. Metodologías que están cambiando las reglas del juego. Absolutamente. Pero además, vamos a desmitificar de una vez por todas qué significa realmente la educación inclusiva, que es un término que adorna muchísimos folletos informativos, pero que a la hora de la verdad se comprende bastante poco. Muy poco, la verdad. Se queda muchas veces en papel mojado. Vale. Vamos a desgranar esto, porque resulta que quejarse de que el sistema educativo está roto o de que la gente joven ya no aprende como antes, solemos pensar que es una crisis moderna. Claro. Creemos que es culpa de los teléfonos móviles o de las redes sociales o de las pantallas, pero si miramos atrás, resulta que esta frustración es literalmente milenaria. Es una queja histórica. O sea, casi fundacional de nuestra civilización. Tendemos a idealizar el pasado, pero pensadores de primer nivel llevan siglos, literalmente, tirándose de los pelos por la pasividad en las aulas. Y el texto da ejemplos buenísimos. Sí. Sócrates, por ejemplo, ya era un inconformista radical frente a la transmisión de información vacía de su época. Por eso desarrolló la mayéutica, ese método inductivo para que, a base de preguntas, el alumno pariera la verdad por sí mismo, en lugar de limitarse a repetirla como un loro. Que es una metáfora preciosa, lo de parir la verdad. Es brillante. Y luego tienes a Cicerón, hace más de 2000 milenios, criticando ferozmente la rigidez de las escuelas filosóficas griegas. O pensemos en Erasmo de Róterdam, oponiéndose frontalmente a los métodos autoritarios. Sí. Pero el caso que el texto resalta y que me parece verdaderamente visionario es el del pedagogo suizo Enrique Pestalozzi. Pestalozzi es alucinante. Estamos hablando del año 1800, en plena época donde la educación era básicamente castigo físico y repetición de memoria. Este hombre ya defendía una enseñanza creativa, una enseñanza productiva y puramente basada en la experiencia. Increíble para la época. Él argumentaba que para desarrollar las facultades humanas había que conjugar el intelecto, la moral y la práctica. Hace más de 200 años. La pregunta evidente que nos surge es, si ya sabíamos esto en 1800, ¿por qué hemos pasado 2 siglos sentados en pupitres, mirando a una pizarra y copiando en silencio? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en el diseño del mercado laboral histórico. Claro, la revolución industrial. Eso es. Durante la revolución industrial y gran parte del siglo XX, el sistema no necesitaba pensadores críticos, necesitaba trabajadores dóciles que supieran seguir instrucciones al pie de la letra para operar maquinaria o rellenar formularios. Básicamente, piezas de una cadena de montaje. Exactamente. La pasividad era una virtud. Pero hoy, ese modelo ha colapsado por completo. Las metodologías pasivas ya no sirven en absoluto. El documento cita la definición que dio la Organización Internacional del Trabajo en 1993 sobre la competencia laboral, definiéndola como la idoneidad para desempeñar una tarea de manera eficaz. Pero el salto cuántico nos lo explica el autor Vargas, analizando el año 2000.
Efectivamente. Claro, porque la idea de tarea eficaz ha mutado por completo. Ya no vivimos en un mundo de fábricas idénticas donde suena una campana y todos hacen lo mismo. Exacto. Vargas explica que en nuestra sociedad del conocimiento altamente globalizada, la economía ha dejado de basarse puramente en lo físico. Conceptos industriales clásicos como la planta, la maquinaria o las instalaciones han cedido el protagonismo a valores intangibles. Intangibles como las redes de colaboración. Eso es, redes de colaboración, diseño, patentes, algoritmos. En este ecosistema, antes el trabajo consistía en seguir un manual. Ahora, ese manual cambia todos los días. Totalmente. Las empresas no buscan enciclopedias andantes, buscan a alguien con capacidad de análisis crítico, que sepa expresarse, que pueda tomar decisiones complejas con información incompleta y, fundamentalmente, que sepa trabajar en equipo. Es decir, hemos pasado de evaluar la ejecución mecánica a exigir actuaciones competentes en contextos que no paran de cambiar. Y para entrenar a un cerebro humano para la incertidumbre, la memorización de fechas y fórmulas no sirve de nada. De nada. Y aquí es donde el texto introduce el método del caso. Y lo divertido es que tampoco es un invento de Silicon Valley de hace 5 años. Fue introducido por Christopher Langdell en la Escuela de Derecho de Harvard en 1870. Fíjate, 1870. Imaginemos la escena. Los estudiantes de Derecho estaban acostumbrados a recitar leyes en latín. De repente llega Langdell y les dice, se acabó la teoría abstracta. Tomad este expediente real de una disputa entre dos granjeros de Massachusetts, analizadlo y decidme quién tiene la razón. Rompió el molde por completo. Y desde esa semilla en Harvard, el método se ha expandido como la pólvora a la medicina, la psicología, las escuelas de negocios y las ingenierías. Lógico, porque funciona. Funciona muy bien. Ahora bien, el texto hace un matiz analítico que es vital comprender, porque a menudo se confunden dos términos. Hay una diferencia técnica enorme entre el método del caso y el aprendizaje basado en problemas. Cierto, y es una diferencia de diseño fundamental. ¿Cómo funcionan en la práctica para que quien nos escucha lo visualice bien? Planteémoslo con un ejemplo médico, que siempre es muy visual. En el método del caso, la situación que se presenta es real. Al estudiante se le proporciona toda la información necesaria. Todo el paquete de datos, digamos. Todo. Aquí está el historial del paciente, sus análisis de sangre, sus radiografías y sus síntomas. El reto cognitivo consiste en procesar esa montaña de datos, relacionarlos y tomar una decisión clínica. ¿Vale? En cambio, en el aprendizaje basado en problemas, la situación puede ser ficticia, pero la clave es que el alumno no tiene toda la información. Ah, claro. El problema sería simplemente un paciente entra por la puerta quejándose de un dolor agudo en el abdomen. Y ya está. Los alumnos tienen que deducir qué preguntas hacer, qué pruebas solicitar, investigar en la literatura médica y luego, finalmente, llegar a un diagnóstico. Es una distinción buenísima. En el método del caso te dan todas las piezas del rompecabezas y tu trabajo es armarlo de la forma más inteligente. En el aprendizaje basado en problemas, te dan la caja vacía y primero tienes que salir a buscar las piezas correctas. Eso es. Pero lo que comparten ambas estrategias, y esto rompe por completo con la educación tradicional, es que no existe una única solución matemáticamente correcta. Porque la vida no es un examen tipo test. Exacto. En la vida real rara vez hay una sola respuesta perfecta. Hay opciones con diferentes riesgos y beneficios. Por tanto, el profesor deja de evaluar si llegaste a la respuesta B y empieza a evaluar tu proceso de razonamiento, cómo argumentas y cómo manejas la incertidumbre. Y no todos los casos son iguales, además. Filippone Kaplonche detalla en el documento una tipología fascinante. No siempre el objetivo es salvar al paciente o evitar que la empresa quiebre. Hay mucha variedad. Tenemos, por ejemplo, los casos descriptivos. Aquí el objetivo es entrenar el ojo analítico, como cuando un equipo evalúa el impacto medioambiental de una autopista ya construida. No van a cambiar el pasado, pero aprenden a diseccionar la realidad. Muy útil para el análisis crítico. Luego están los clásicos casos de resolución de problemas, donde hay que formular alternativas estratégicas. También tenemos los centrados en la aplicación de principios, muy usados en las facultades de Derecho para ir de la teoría general a la resolución particular. Pero mis favoritos son los casos de simulación. Los de simulación son tremendamente inmersivos. Totalmente. Porque exigen que los participantes dramaticen. No es leer un papel, es meterse en la piel del personaje.
Imaginemos a estudiantes de ciencias políticas simulando una cumbre climática de las Naciones Unidas. Donde cada uno tiene un rol. Eso es. Uno representa los intereses de un país petrolero y otro los de una isla que se está hundiendo por el nivel del mar. La empatía y la negociación que se aprenden ahí no caben en un libro de texto. Es un simulador de vuelo para la vida real. Pero si queremos llevar esta simulación al extremo absoluto, el texto nos impulsa hacia la siguiente frontera de estas metodologías activas. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Hablamos del aprendizaje orientado a proyectos, conocido por sus siglas AOP. Y quiero hacer de abogado del diablo un momento. Adelante. Porque cuando alguien escucha proyecto en equipo, inmediatamente piensa en el clásico trabajo de instituto donde 4 personas se reúnen, una hace todo el trabajo, 2 miran el móvil y el cuarto se encarga de imprimirlo y ponerle una portada bonita. El clásico trabajo en grupo que todos hemos sufrido. Exacto. Pero el documento deja clarísimo que el aprendizaje orientado a proyectos exige un salto a otra dimensión, ¿verdad? Una dimensión completamente distinta. Sí, ese trabajo de instituto es precisamente la caricatura de la que el aprendizaje orientado a proyectos huye desesperadamente. En esta metodología no se trata de entregar un ensayo teórico o una maqueta de cartón. El objetivo innegociable es que el resultado final sea un proyecto completo o una intervención profesional concreta. Es crear algo con impacto tangible. Para visualizarlo, imaginemos a estudiantes de ingeniería informática y diseño urbano trabajando juntos. Su proyecto no es escribir sobre urbanismo, es desarrollar durante todo un semestre una aplicación móvil real que mapee las rutas accesibles para sillas de ruedas en su propia ciudad. Y conectándose con sistemas reales. Claro, interactuando con bases de datos reales del ayuntamiento. Ese ejemplo es perfecto. Y la aplicación de esta metodología genera una motivación intrínseca brutal, porque simula fielmente el entorno laboral. En el aprendizaje orientado a proyectos, el trabajo en equipo es la columna vertebral desde el primer minuto hasta el último. ¿Y son proyectos a largo plazo? Como has dicho, hablamos de meses de desarrollo. Se exige el uso de las mismas herramientas, programas y normativas que utilizan los profesionales en activo, y el espacio físico cambia de significado. El aula ya no es el aula. Exacto. El aula tradicional deja de ser el lugar donde uno va a escuchar a un señor hablar y se convierte en un espacio de coworking o se reserva puramente para tutorías estratégicas con los profesores. Lo cual transforma también cómo se mide el éxito. La evaluación de un proyecto de esta magnitud no puede reducirse a que el profesor lo mire y ponga un 7 o un 8 en un papel. Sería absurdo. Vital en cualquier empresa. Y se evalúan factores crudos del mundo real. Factores que te vas a encontrar en la calle. Exacto. Se preguntan, ¿es original la propuesta? ¿Están claros los objetivos? ¿Quiénes son los beneficiarios exactos de esta intervención? E incluso, ¿de dónde van a salir las fuentes de financiación para pagar este proyecto? Están defendiendo propuestas a nivel de junta directiva. Literalmente. Es la formación en competencias llevada a su máximo exponente. Pero claro, al escuchar todo esto surge una fricción lógica. Si el futuro pasa por el trabajo autónomo, el análisis de casos y la inmersión en proyectos de meses de duración... ¿Qué pasa con la clase de toda la vida? Eso es. ¿Qué hacemos con la clásica lección magistral? ¿La prohibimos? ¿Quemamos las salas de conferencias teóricas? El texto aborda esto frontalmente y es muy tranquilizador. No hay que eliminar la lección magistral. El problema no es la clase teórica en sí, sino su rol pasivo tradicional. Un respiro de alivio para quienes de verdad disfrutan escuchando una buena exposición bien estructurada. Porque a veces simplemente necesitas que alguien que sabe mucho te explique cómo funciona la termodinámica antes de ponerte a construir un motor en el taller. Exactamente. No puedes construir un motor basado puramente en la intuición de un grupo de estudiantes. Pero esa clase magistral no puede seguir siendo un monólogo ininterrumpido de 2 horas, donde el que habla está en un estado de flujo y el que escucha está luchando por no dormirse. ¿Qué es lo que suele pasar? La lección magistral, según el autor, debe rediseñarse para convertirse en un activador de procesos cognitivos. Tiene que ser dinámica y táctica. Y Philippone Kaplonch no se queda en la teoría. Ofrece técnicas prácticas para lograrlo. Una muy sencilla pero olvidada es hacer pausas, fragmentar la exposición. Algo tan básico como parar. Hablas 20 minutos y te detienes, obligando a que quienes escuchan procesen la información, formulen dudas o discutan con el compañero de al lado. También insiste en delegar la voz. Ceder el control. Eso es, ceder parte del protagonismo. Hacer que un pequeño grupo de alumnos sea responsable de dominar un concepto muy específico, para que sean ellos quienes se lo expongan al resto. Y sobre todo, usar la clase magistral como una herramienta quirúrgica.
Es ideal para abrir un gran tema proporcionando un marco general o para cerrarlo resumiendo las grandes conclusiones después de un proyecto. Es un rediseño del flujo de información. Pero el ecosistema moderno no se sostiene solo con proyectos y clases rediseñadas. El documento destaca otros formatos interactivos. ¿Cómo cuáles? Están los seminarios, que son grupos reducidos, diseñados específicamente para el debate, la argumentación y el desarrollo de habilidades socioafectivas. Por otro lado, los talleres, enfocados en habilidades puramente instrumentales. Aprender a usar una herramienta de software concreta bajo supervisión, por ejemplo. Y finalmente, la joya de la corona del realismo, las prácticas externas. Las prácticas externas son fascinantes porque es el momento en que la institución educativa asume un riesgo inmenso, pierde el control directo. Sale al mundo exterior. Quien está aprendiendo sale de la burbuja y entra en el mercado salvaje. Trata con clientes reales, con la presión real y con superiores que no están ahí para darle una nota, sino para exigir resultados profesionales. Es un baño de realidad. Pero para que esto no se convierta en simple mano de obra gratuita, haciendo fotocopias o trayendo cafés, el modelo requiere una estructura de doble vigilancia. Hay un tutor en la empresa asegurando la productividad y la integración, y otro tutor en el centro educativo garantizando que la experiencia siga teniendo un valor formativo real. Y hablando de esta figura de apoyo, el texto hace una parada técnica muy enriquecedora para diferenciar una tutoría estándar de una mentoría. Solemos usar ambas palabras como sinónimos, pero no lo son en absoluto. Son cosas muy distintas. Una tutoría académica suele ser transaccional. Tienes una duda sobre el temario, vas al tutor, te indica qué página leer o te aclara el concepto y te marchas. El mentor, sin embargo, que puede ser un profesor experimentado o incluso un estudiante de últimos cursos, opera en un nivel completamente diferente. Su función tiene una finalidad transformadora y profundamente motivacional. Es la diferencia entre un manual de instrucciones y un guía local que te acompaña por la montaña. El mentor no solo resuelve la duda de la página 45, ofrece apoyo intelectual, sí, pero también apoyo social y emocional. Te acompaña en el proceso. Ayuda a navegar la frustración, a visualizar el futuro profesional y a construir una identidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de revolucionar el aula, de usar casos complejos, de montar simulacros corporativos, de profesores que actúan como mentores. Es un sistema de alto rendimiento precioso. Lo es. Pero de nada sirve construir el mejor y más moderno sistema educativo del mundo si la puerta de entrada es tan estrecha que solo pasan unos pocos. ¿Estaríamos simplemente modernizando la desigualdad? Y esto nos lleva a la última gran temática que vertebra este documento: la educación inclusiva. Y esto plantea una pregunta importante y a menudo incómoda. ¿Qué entendemos realmente por exclusión y por inclusión? En muchísimos ámbitos seguimos arrastrando el prejuicio de que la inclusión se refiere única y exclusivamente a la adaptación de espacios o currículos para personas con algún tipo de discapacidad física, sensorial o cognitiva médicamente diagnosticada. Poner rampas o adaptar exámenes y ya está. Exacto, nos quedamos en eso. Pero la realidad de la exclusión, como demuestra el documento, es un monstruo con muchas más cabezas. Abarca la pobreza estructural, el drama de la inmigración irregular, la pertenencia a minorías étnicas o lingüísticas, la condición de refugiado, los estragos de los prejuicios culturales o provenir de entornos familiares profundamente desestructurados. Cuando sacas la lupa de la discapacidad y miras la imagen completa, los números te hielan la sangre. El texto cita estadísticas de la UNESCO del año 2008. Aunque han pasado unos años, la magnitud sigue siendo representativa del fallo sistémico actual. Son cifras durísimas. En ese momento, hablábamos de 72 millones de niños en todo el planeta, sin acceso siquiera a la educación primaria más básica. Y si subimos el escalón hacia jóvenes y adultos, la cifra de analfabetos era de 774 millones de personas. Es una barbaridad. Y aquí hay un dato que refleja otra capa de exclusión histórica. El 64% de esas personas analfabetas son mujeres. Frente a este panorama, el documento nos recuerda algo que parece obvio pero que a menudo se olvida en debates presupuestarios. La educación inclusiva no es un servicio premium. No es un extra. No es un privilegio ni un acto de caridad. Es un derecho humano inalienable. Y garantizar un derecho universal requiere abandonar viejos hábitos. Requiere un cambio de paradigma radical. El concepto clave de toda esta sección es entender cómo ha evolucionado nuestra respuesta a la diversidad.
Históricamente operábamos bajo políticas asistencialistas o de mera integración. Integración, sí. Esa era la palabra de moda. El mensaje implícito del sistema era: nosotros tenemos un colegio normal, con un ritmo normal y alumnos normales. Si tú eres diferente, tienes un problema. Pero somos buenos, así que vamos a intentar encajarte en nuestro sistema normal como buenamente podamos. Todo recaía en el alumno. El problema, el defecto, residía en el individuo. Era obligar a una clavija cuadrada a entrar en un agujero redondo a martillazos. Exacto, esa es la imagen perfecta. El avance monumental de la verdadera educación inclusiva es darle la vuelta a la tortilla a esa lógica. La inclusión asume que la diversidad no es un error en el sistema, sino una inmensa riqueza. Por tanto, ya no se trata de curar o encajar a un alumno diverso en un molde rígido e inamovible. Ya no somos nosotros los que tenemos que arreglar al alumno. Se trata de que el sistema educativo se mire al espejo y reconozca sus propias rigideces. Es el entorno, las estructuras y las metodologías las que deben modificarse y flexibilizarse para minimizar las barreras al aprendizaje y a la participación de cualquier persona. Es pasar de culpar al individuo a responsabilizar al ecosistema. Y para llevar esta filosofía al terreno de lo práctico, el documento explora una herramienta que es oro puro, el Index for Inclusion, o Índice para la Inclusión. Una herramienta fundamental. Fue desarrollado por el Centro de Estudios en Educación Inclusiva, y el texto destaca la adaptación de Booth del año 2002. No es solo un manifiesto bonito con buenas intenciones. Es un manual de operaciones que divide el trabajo de un centro educativo en 3 dimensiones interconectadas. 3 pilares básicos. La dimensión A se centra en crear culturas inclusivas. Esto es como preparar la tierra antes de plantar. Significa construir una comunidad escolar que sea inherentemente segura, acogedora y estimulante. Se trata del lenguaje que se usa en los pasillos, de los valores compartidos y de que cada persona que cruce la puerta, sea cual sea su origen o capacidad, sienta que ese es su lugar y es valorado. Y sobre esa tierra fértil se levanta la dimensión B, que consiste en elaborar políticas inclusivas. Esto ya toca la gestión y la administración pura y dura. Implica que la inclusión no sea una asignatura optativa o un anexo en un documento, sino que esté en el corazón mismo de cualquier innovación o decisión directiva. En los cimientos de centro. Exacto. Desde cómo se diseña el presupuesto anual hasta cómo se contrata al personal, pasando por la accesibilidad física de los edificios y la flexibilidad de los currículos oficiales. Y finalmente, todo esto tiene que aterrizar en la realidad del martes por la mañana a primera hora. Esa es la dimensión C, desarrollar prácticas inclusivas. Es el momento de la verdad dentro del aula. Cuando el profesor cierra la puerta y empieza la clase. Significa orquestar el aprendizaje para que refleje la cultura y las políticas previas. Se traduce en fomentar el apoyo mutuo entre compañeros, adaptar los materiales, permitir diferentes formas de evaluación que no dependan solo de escribir rápido en un papel, y personalizar genuinamente el proceso para que los alumnos aprendan participando activamente. Es un mapa de ruta brillante, pero increíblemente exigente. Requiere revisar constantemente los valores de la institución y, sobre todo, requiere un apoyo incondicional hacia los docentes. No podemos olvidar que son ellos quienes están en la primera línea de fuego, gestionando diariamente una diversidad que es maravillosa, pero que requiere muchísimo tiempo, energía y recursos. Y con esta radiografía de la inclusión cerramos el círculo de nuestro análisis de hoy. Si damos un paso atrás y observamos el inmenso terreno que hemos recorrido guiados por el texto de Filipona Capillonch, vemos un panorama claro. Aprender a desenvolverse en la era contemporánea exige simular la complejidad del mundo real. Sin duda. Requiere sumergirse en casos llenos de matices, desarrollar proyectos tangibles en equipo y lidiar con la incertidumbre. Requiere, por supuesto, reinventar al profesorado, bajándolo de la tarima intocable del orador solitario para convertirlo en un estratega, un guía y un mentor. Un líder de aprendizaje. Y por encima de todo, exige que el sistema se rediseñe desde sus cimientos más profundos para asegurar que, en este viaje acelerado hacia la modernidad, absolutamente nadie se quede marginado en la cuneta por culpa de barreras que nosotros mismos hemos construido. Es una visión hacia un modelo mucho más humano, pero también mucho más realista frente a las demandas de nuestra época. Y si conectamos todas estas piezas, emerge una reflexión final inevitable. Si estamos de acuerdo en que las metodologías de aprendizaje activo
y los proyectos reflejan la complejidad y la personalización del mundo laboral real, Sí, y si asumimos que la verdadera inclusión significa adaptar el sistema para eliminar las barreras únicas de cada individuo, claro. ¿no es hora de cuestionar de raíz la existencia misma de los exámenes estandarizados y las calificaciones numéricas tradicionales? ¿Cómo sobrevive un rígido examen tipo test o una nota del 1 al 10 en un ecosistema donde el objetivo principal ya no es memorizar respuestas correctas, sino crear soluciones, colaborar con perfiles diferentes y transformar la realidad? Es una contradicción inmensa. Medir un proceso dinámico, diverso e inclusivo con una herramienta diseñada para estandarizar piezas de fábrica. Queda flotando esa invitación para que quienes nos escuchan sigan cuestionando las estructuras que, por inercia, damos por sentadas. Ha sido un verdadero privilegio compartir esta inmersión profunda. Recordad siempre mantener la curiosidad despierta, porque el aprendizaje nunca se detiene. Hasta la próxima.